Hola gente, vamos a dar ahora un poco de lo que es la parte de arterias del abdomen. Si bien ya estuvimos hablando del tema cuando vimos cada uno de los órganos con cada inervación e irrigación respectiva, vamos a tener que ver algunos detalles que tienen que ver con las arterias y hoy aprovecho también para darles la parte de el plexo solar, que está relacionado justamente con la parte de las arterias. Bueno, básicamente la madre de las arterias del abdomen es la arteria aorta abdominal. Vamos a considerar a la arteria aorta abdominal como una arteria que es continuación de la arteria aorta torácica descendente. Esta cambia de nombre cuando pasa por el músculo diafragma, por un espacio llamado conducto aórtico, que está en la parte superior de la duodécima vértebra torácica y desciende a la izquierda de la línea media, delante de la columna lumbar, hasta llegar, como vemos acá, señalado, a la altura de la cuarta vértebra lumbar, donde se dividen sus dos ramas terminales, las cuales son las arterias ilíacas primitivas o comunes derecha e izquierda. Los autores también consideran una tercera arteria terminal, la arteria sacra media, la cual por su calibre otros autores la consideran como una colateral porque es muy delgada. Esta última arteria llega hasta la base del coxis, donde hay un pequeño ganglio nervioso. Vamos a destacar que cada ilíaca primitiva o común, derecha-izquierda, dentro de la pelvis, delante de la articulación del sacro con el ilíaco, llamada articulación sacroilíaca, se divide en dos ramas terminales que son la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La externa era la que se transformaba en femoral cuando pasaba por el anillo crural y la hipogástrica se va a distribuir por unas 12 ramas terminales dentro de la cavidad pelviana. Ahora bien, dentro del trayecto, la arteria aorta abdominal, como está delante y a la izquierda, va a estar acompañada a su derecha por la vena cava inferior, va a estar rodeada, como ya hemos adelantado y ya vamos a ver, por los ganglios linfáticos abdomino-aórticos. Se relaciona hacia afuera con el riñón izquierdo, uréter izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, y por delante, cubierta por el peritoneo parietal posterior, corresponde a la cavidad de Piplones, corresponde a la fascia de Treitz, que lo separa del cuerpo, del páncreas, y también de la tercera y cuarta porción del duodeno. Pero lo más importante es considerar y conocer cuáles son las ramas colaterales que emiten su trayecto. Vamos a ver que en el trayecto la arteria da dos tipos de ramas colaterales que por su distribución se clasifican en parietales y viscerales. Las parietales, o sea, con las paredes, van a ser las diafragmáticas o frénicas inferiores, las cuales, si bien origen el diafragma, también dan origen a una arteria, que es la arteria esofágica inferior. Es una de las arterias esofágicas inferiores que irriga ese órgano. Y las demás, que están acá a los costados, son las arterias lumbares, destinadas principalmente a la pared posterior del abdomen, también al conducto raquídeo. En general, la quinta lumbar se desprende más que de la aorta de la arteria sacra media por su ubicación. Y las arterias viscerales, que son las que se distribuyen por los órganos, tenemos tres impares y medias, que son las que realmente nos interesan en esta materia, que de arriba hacia abajo son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, son impares y medias, se desprenden de la cara anterior de la aorta abdominal, y las demás son pares y laterales destinadas a órganos del retroperitoneo y de la pelvis. A saber, tenemos las capsulares o suprarrenales medias, tenemos las arterias renales, tanto derecha como izquierda, y tenemos las arterias gonadales, derecha e izquierda, que van a ser llamadas espermáticas o testiculares en el hombre y ováricas en la mujer. La imagen que tengo al lado es importante tener en cuenta, ya que el origen de cada una de las colaterales que nos interesan, que repito, se dan en la cara anterior de la aorta, se hacen a la altura de una vértebra específica. Por eso al definir y al tener que hablar del tronco celíaco, este nace en la cara anterior de la aorta abdominal a la altura de la duodécima vértebra torácica. La arteria mesentérica superior se desprende de la cara anterior de la aorta abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar, mientras que la arteria mesentérica inferior nace
como colateral visceral, por supuesto, la cara anterior de la aorta abdominal a la altura del cuerpo de la tercera vértebra lumbar. Entonces, en la siguiente lámina que les muestro, bueno, están en orden. Acá tenemos las parietales, diafragmáticas y lumbares. El tronco celíaco, que luego se va a dividir en coronaria estomáquica o gástrica izquierda, en hepática y esplénica, la mesentérica superior, las capsulares o suprarrenales medias, renales, espermáticas, ováricas y la mesentérica inferior. Había una vieja mnemotecnia, lo voy a decir despacio, para que ustedes tengan la posibilidad de poder copiarla. Agarren un papel, una virome, ya, y voy a decir en orden, cómo sea la mnemotecnia. Tengan en cuenta los puntitos y las primeras letras de cada una, excepto el tronco celíaco, que voy a usar la palabra celíaco. Tienen el papel, entonces, y el lápiz, la virome, lo que sea. La mnemotecnia dice: día, lunes, Celia, me caso. Renato espera ovaciones merecidas. Día lunes, diafragmáticas inferiores lumbares. Celia, tronco celíaco, me caso, mesentérica superior, capsulares medias. Renato por renales, espera ovaciones, espermáticas ováricas, merecidas por mesentérica inferior. Si le gusta, bien, y si no, bueno, no me den pelota, pero a mí me sirvió. Así que no me digan nada. Vamos al desarrollo entonces de cada una de estas. El tronco celíaco, en este sentido, vamos a destacar y recordar que su origen se encontraba en la cara anterior de la aorta abdominal como colateral visceral. Esto se hacía a la altura del cuerpo de la duodécima vértebra torácica, y esta arteria, en su origen, que puede ser variable en cuanto a la longitud, de 1 centímetro a 3 centímetros, está acompañada a cada lado, como ven acá en naranja, por los ganglios semilunares derecho e izquierdo del plexo solar. Y emite hacia arriba la arteria coronaria estomáquica, que puede aparecer como colateral cuando el tronco es largo o como terminal cuando es corto, la hepática hacia la derecha y la esplénica hacia la izquierda. La arteria coronaria estomáquica se dirige hacia arriba a la izquierda, van a ver que está aplicada al diafragma, llamado pilar izquierdo, hace un callado, ese callado lo hace para hacer ingreso por el borde diafragmático del epiplón menor, y acá les traje para que recuerden, esto ya lo tienen de otras clases, la imagen para ver qué es lo que hace la coronaria estomáquica. Se adosaba a la curvatura menor del estómago, dejaba una colateral, que es la cardioesofágica, que irrigaba la zona del cardias y daba la otra arteria esofágica inferior, ya que habíamos mencionado en su momento que la daba la diafragmática, y también la arteria tuberosa anterior, ¿sí? Para la cara anterior de la tuberosidad mayor. Y se dividía en dos ramas, anterior y posterior. Por el otro lado, tenemos la arteria hepática. La arteria hepática, como rama derecha, terminal derecha del tronco celíaco, se dirige primero horizontal por el borde superior del páncreas, y luego, cuando llegaba detrás de la primera porción del duodeno, hacia un codo, un ángulo recto, empezaba a ascender, ahí ocupaba el borde libre del epiplón menor, como parte del pedículo hepático, ya que acompaña a la vena porta por delante y se encuentra a la izquierda del conducto colédoco, y asciende hasta llegar al hilio hepático, y se divide en dos ramas terminales, derecha e izquierda. Hay que destacar que en los textos van a ver que en la porción horizontal la llaman hepática común, y cuando se hace vertical o ascendente se la llama hepática propia. Vamos a ver que en el ángulo que se forma detrás de la primera porción del duodeno emite su primera rama colateral, que es la arteria gastroduodenal, que acá la vemos, que cruzaba detrás de la primera porción del duodeno y terminaba dividida en dos ramas terminales. Una que es la gastroepiploica izquierda, perdón, gastroepiploica derecha, que va entre las hojas del epiplón mayor para atomizarse con la izquierda de la esplénica,
Y la otra era la arteria, acá les muestro en el páncreas, pancreático duodenal derecha inferior, que rodeaba la cabeza del páncreas para hacerse posterior y anastomosarse con la pancreático duodenal izquierda de la mesentérica superior. Y previamente emitió una rama colateral, acá está señalada, acá está dibujada, que es la arteria pancreático duodenal derecha superior, que contorneaba por encima y detrás la cabeza del páncreas. Esta también contorneaba el conducto colédoco, y en la cara posterior del páncreas también se anatomosaba con la pancreático duodenal izquierda. Recordamos entonces que las dos pancreático duodenales formaban los arcos pancreático duodenales con las ramas de la pancreático duodenal izquierda de la mesentérica superior, y así irrigaban cabeza del páncreas y gran parte del duodeno. La segunda colateral que emite la hepática, ya como hepática propia, es la arteria pilórica, que esta desciende entre el colédoco y la hepática en el pilón menor, luego se apoya sobre la primera porción del duodeno, la cual deja unas ramas, y en la curvatura menor se dividen dos ramas, anterior y posterior, que se anastomosan con la anterior y posterior respectivamente de la coronaria estomática, que así formaban el pedículo de la curvatura menor. Y por último, la última rama que da la hepática, en realidad más frecuentemente lo da la rama hepática derecha, aunque puede venir de otros orígenes. Si quieren algún día nos sentamos y les cuento los 11 tipos distintos que hay de cística. Es la arteria cística, como acabo de mencionar. La arteria cística habitualmente se desprende, o más frecuentemente, como rama colateral de la rama hepática derecha. Esta pasaba entre el conducto cístico y el conducto hepático, y a partir del cístico se divide en dos ramas, anterior y posterior, para las caras de la vesícula biliar, a la cual obviamente irriga. Bien, y me quedo por último con la esplénica. La esplénica tenía la característica de ser, primero, la rama terminal izquierda del tronco celíaco, perdón, recorre la cara posterior del páncreas cerca del borde superior en forma flexuosa, asomando en el borde superior, ¿sí?, de la glándula, para luego contornar el borde superior y luego la cara anterior, marcar la escotadura e ir por el epiplón pancreático esplénico hacia el vaso, donde termina dividida en dos o tres ramas terminales, las cuales a su vez se subdividen. En el trayecto, la arteria esplénica solamente en su último segmento va acompañado por la vena, ya que mientras está detrás del páncreas, la vena se encuentra en la parte media, alejada de la arteria. En el trayecto recordamos que la arteria esplénica deja ramas colaterales. Una es la pancreática principal para la parte superior del cuerpo y cola del páncreas, otros son los ramos pancreáticos menores para la glándula, y de sus terminales se desprenden, por un lado, los vasos cortos, los cuales formaban el pedículo, los vasos cortos, que por el epiplón gastroesplénico llegaban a la tuberosidad mayor del estómago, y destacándose la tuberosa posterior, y la otra arteria, también colateral de una terminal, la terminal inferior, que es la gastroepiploica izquierda, que primero recorre el epiplón gastroesplénico, luego el mayor a distancia, y forma el pedículo de la curvatura mayor con la gastroepiploica derecha, y de esta anastomosis partían los vasos rectos hacia el estómago y los vasos epiploicos para el epiplón mayor, estos últimos anastomosados entre sí, entre las hojas del epiplón, bien abajo, formando el arco de Barkow. Eso irrigaba al epiplón mayor. Bien, esto es el tronco celíaco. Pasamos a la arteria mesentérica superior. Su origen estaba ubicado, repito, en la cara anterior de la aorta abdominal, a nivel del cuerpo de la primera vértebra lumbar, y es una colateral visceral de la aorta abdominal. Su origen se encuentra en relación, ¿sí?, con la cara posterior del cuerpo del páncreas, y debajo del mismo estaba pasando la vena renal izquierda, en lo que era la famosa pinza aórtico-mesentérica, que más abajo, recuerden que la arteria también abrazaba y cruzaba por delante al gancho del páncreas y a la tercera porción del duodeno. Pero voy a destacar lo siguiente. La cara posterior del cuerpo del páncreas, como ya vimos, teníamos que la vena esplénica, que venía por la cara posterior, se unía con la vena mesentérica inferior y formaba el tronco espleno-mesentérico, el cual, unido, anastomosado con la vena mesentérica superior, formaba la vena porta. Todo esto ocurre en relación con el origen de la arteria mesentérica superior. Ella se encuentra rodeada entonces en su origen
por un cuadrilátero venoso de Roger, no importa el nombre, pero son 4 venas, ya que una se encuentra por debajo, que es la vena renal izquierda, una por arriba, que es el tronco espleno-mesentérico, a la izquierda la vena mesentérica inferior y a su derecha la mesentérica superior. Además, no está dibujado, pero por encima del origen se encuentran apoyados 1 o 2 ganglios nerviosos simpáticos llamados mesentéricos superiores, que son del plexo solar. La arteria desciende verticalmente primero, detrás del cuerpo del páncreas, y luego pasa por debajo del cuello, parámetro que usábamos para definirlo. Luego cruzaba la cara anterior del gancho del páncreas y ahí se introducía en la raíz del mesenterio. Y como vimos luego, cruzaba la tercera porción del duodeno, por delante de la vena cava inferior, uretra izquierdo, vaso gonadal izquierdos, y llegaba hasta la altura del ángulo iliocecal. ¿Qué hizo en ese trayecto? Dejó ramas colaterales. Las colaterales son, como hoy mencioné, la pancreático-duodenal izquierda, que divide en 2 ramas, superior e inferior, se anastomosan con las derechas de la gastroduodenal de la hepática y forman los arcos pancreático-duodenales. Y hacia la izquierda daba la arteria pancreática inferior o magna. Algunos dicen que es pancreática inferior el tronquito, que se divide en la rama derecha y una izquierda, y la izquierda, que es más larga, se la llama magna, es cuestión de criterios, para cuerpo y cola de páncreas. En el trayecto, en la raíz del mesenterio, dejaba para el seyuno ilion las 15 aproximadamente arterias intestinales que se anastomosaban entre sí, formando una primera arcada arterial de la que partían entre las hojas del mesenterio nuevas arterias que anastomosadas también entre sí formaban la segunda arcada arterial, y estas daban origen a otras arterias que llegaban a formar una tercera arcada arterial. Y les comenté en su momento que podía haber hasta 5. De todas maneras, la última arcada, lo más frecuente que sean 3, origina los vasos rectos que luego se llegaban al ácido intestinal, divididos en rama anterior y posterior, se anastomosaban entre sí, inclusive en el espesor de la pared del seyuno ilion, para irrigarlo. Y por otro lado, también como colaterales, entre las hojas de la fascia de Tolt 1 van a viajar las arterias cólicas derechas superior y media, que se anastomosan entre sí, formando los arcos paracólicos de que serían vasos rectos. Recordamos que la arteria cólica derecha superior da una rama descendente que se anastomosa con la ascendente y la media. Y a su vez, la rama ascendente de la cólica derecha superior terminaba en el mesocolon transverso, formando el arco de Riolano con la rama ascendente de la cólica izquierda superior de la mesentérica inferior. Ya lo repito, con la mesentérica inferior. Y destacamos que luego de la última rama intestinal, el último segmento de la arteria mesentérica superior lleva el nombre de arterio ilio biseco apendículo cólica. Hay algunas variedades menos frecuentes. Rubier no la da, por ejemplo, esto, pero sí la Trayet y los libros de cirugía que ustedes van a estudiar. Así que esto es lo más frecuente. Es un tronco común que recibe ese nombre porque termina dando una, o sea, que quede claro, la ilio biseco apendículo cólica es terminal de la mesentérica superior. Punto. Esta ilio biseco apendículo cólica, a su vez, se divide en terminales. O sea que vamos a hablar ahora de terminales de una terminal. En ese sentido, se llama así porque las terminales son la rama ileal, que se anastomosa con la última rama intestinal, como colateral, da 2 secales, secal anterior y secal posterior, de ahí biseco, para la cara anterior y posterior del ciego, una apendicular que va por el mesoapéndice para irrigar el apéndice vermicular, y la cólica derecha inferior, que esta asciende por la cara interna del colon ascendente y se anastomosa con la rama descendente de la cólica derecha media, también para formar un arco paracólico y así dar origen a vasos rectos para irrigar al colon ascendente y ángulo hepático del colon. Bien, y terminamos con la mesentérica inferior. Esta tenía su origen en la cara anterior de la aorta abdominal como colateral visceral, lo hacía a la altura de la tercera vértebra lumbar. Acá no lo pinté para no manchar, pero por delante, por intermedio de la fascia de Trace, está cruzando la tercera porción del duodeno que la cubre. Desde su origen se dirige hacia abajo y a la izquierda, entre la aorta y el duodeno, se coloca a la izquierda de la aorta,
Y cuando llega a la bifurcación, cruza por encima y delante a la arteria ilíaca común o primitiva izquierda, y así se introduce en la raíz del mesocolon pélvico a nivel de lo que es la raíz principal o vertical. Ahí está acompañada por la vena mesentérica inferior, linfáticos y nervios, formando el pedículo mesentérico inferior. Ahora bien, recorre la raíz y cuando llega a la unión recto-sigmoidea, o sea, en la cara anterior de la tercera vértebra sacra, se divide en dos ramas terminales que son las arterias hemorroidales o rectales superiores, derecha e izquierda, destinadas a irrigar el territorio superior del recto. En este sentido, como colaterales, al principio emite una arteria que primero se va a la izquierda y luego asciende por delante del uréter izquierdo y es la arteria cólica izquierda superior, la cual se divide en dos ramas, ascendente, esta, formada del arco coriolano, con la ascendente de la cólica derecha superior, de la mesentérica superior, y una rama descendente para ángulo izquierdo y colon descendente. ¿A dónde va esta? A anastomosarse con la otra arteria colateral, que es la arteria cólica izquierda inferior, o también llamada tronco de las sigmoideas, ya que inmediatamente primero se introduce entre las hojas de la raíz oblicua o accesoria del mesocolon pélvico y se divide en tres ramas terminales que son las tres arterias sigmoideas. Primera o superior, segunda o media, tercera o inferior. Por ser arterias de tipo cólicas, hacen lo que hacen las demás. O sea, la primera se divide en dos ramas, ascendente y descendente. La ascendente se anastomosa con la descendente de la cólica superior y la descendente de esta primera se anastomosa con la ascendente de la segunda. La descendente de la segunda se anastomosa con la ascendente de la tercera y la descendente de la tercera se anastomosa con la hemorroidal superior izquierda y en ocasiones cuando existe una tercera colateral llamada sigmoidea se anastomosaría con la sigmoidea que no está siempre. Estas anastomosis son todos arcos paracólicos, todas dan origen a vasos rectos que irrigan colon descendente y colon iliopélvico. Bien, con esto termina la parte de arterias. Si bien está muy asociado a la parte de venas, lo tengo que volver a dar la próxima clase, voy a asociar bien el plexo solar. ¿Por qué? Por la relación que tiene y además porque conociendo las arterias vas a conocer cuáles son los eferentes, o sea, los que salen del plexo luego de su formación para llevar inervación vegetativa. El plexo solar entonces, como ya adelanté, es un plexo nervioso vegetativo, simpático, parasimpático, formado por ganglios, que son pares, semilunares derecho-izquierdo, aórtico-renales derecho-izquierdo, mesentérico superior derecho-izquierdo, aunque este puede a veces fusionarse los dos y formar uno solo. Entonces podríamos encontrar un ganglio mesentérico superior. Es un pequeño detalle. Tiene aferencias parasimpáticas y simpáticas, donde las parasimpáticas, ¿sí?, son el vago derecho y simpáticas son los llamados nervios esplánicos mayor y menor, derecho e izquierdo, que estos proceden de la médula torácica. Y si bien van a ver que se los ve desprender de los ganglios simpáticos torácicos, se los mencionan, el mayor, por ejemplo, del sexto al noveno ganglio y el menor del décimo al duodécimo ganglio simpático torácico, no hacen sinapsis en los ganglios, siguen siendo fibras preganglionares. Acá estamos en el caso de fibras preganglionares simpáticas largas. Nacen de la médula, llegan a la cadena simpática, la atraviesan el diafragma y llegan a los ganglios. Voy a hacer una aclaración fundamental. Los ganglios del plexo solar son todos simpáticos. Y tengan en cuenta eso porque va a llegar el vago derecho, que es parasimpático. Entonces, acá vemos, primero la ubicación de los ganglios. Los ganglios mesentéricos, los ganglios semilunares derecho e izquierdo se encuentran delante de la aorta a cada lado del tronco celíaco. Los mesentéricos superiores o el mesentérico por encima del origen de la arteria mesentérica superior y los llamados ganglios aórtico-renales en la cara anterior del origen de la arteria renal correspondiente. Cada ganglio semilunar presenta un extremo interno, un extremo externo, con un borde superior cóncavo y un borde inferior convexo, ¿sí? De la forma semilunar.
Y esto para tenerlo en cuenta por la llegada de las aferencias. Primero, decimos, una vez que ubicamos los ganglios, se encuentran anastomosados entre sí por múltiples cordones intermedios totalmente anárquicos. Eso le da la forma de redoplexo. Segundo, las aferencias, lo que llega a partir de la médula torácica y luego atravesar los ganglios simpáticos torácicos y atravesar el diafragma, llegan los nervios espláncnicos mayor y menor, que son simpáticos. Son preganglionares simpáticos. Cada espláncnico mayor, ¿sí?, termina haciendo sinapsis en el extremo externo del ganglio semilunar correspondiente. Y el espláncnico menor termina haciendo sinapsis ramificado en el borde convexo, ¿sí?, del ganglio semilunar correspondiente, en el ganglio mesentérico superior y en el ganglio aórtico renal del lado correspondiente. Ahora bien, terminó el nervio espláncnico haciendo sinapsis. Por lo tanto, va a tener que salir de los ganglios fibras postganglionares. Antes de eso les digo, ¿qué pasa con el vago derecho o tronco vagal posterior? Este vago derecho atraviesa por detrás del esófago, el orificio esofágico del diafragma, y termina en el extremo interno del ganglio semilunar derecho, y a veces se divide con una rama inconstante para terminar esta en el extremo interno del ganglio semilunar izquierdo. Pero cuidado, sea que termine a la derecha o a la derecha de la izquierda, se dice que termina porque no se ve más. No dije que hace sinapsis. No termina siendo sinapsis el vago, porque es parasimpático y los ganglios son simpáticos. No metan la pata. Lo que sucede es lo siguiente, presten atención. Una vez que llegó el vago al ganglio, lo atraviesa y comienza a ramificarse, y las ramificaciones empiezan a ir hacia los demás ganglios, ven, así, 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 pero siguen de largo, atraviesan el plexo ya ramificado, porque de esta manera vamos a ver que cada eferencia, que son las fibras postganglionares, ¿sí?, de los ganglios que forman el plexo, va acompañada con ramas del vago que todavía son preganglionares. Recuerden que los ganglios parasimpáticos se encuentran cerca del órgano efector. O sea que, por ejemplo, en los plexos de Auerbach y Meissner, del intestino, van a encontrar, por ejemplo, los ganglios parasimpáticos para estas ramificaciones, ¿sí? O sea que en las eferencias que vamos a estudiar del plexo solar, estas eferencias son simpáticas, postganglionares de los ganglios, y parasimpáticas preganglionares, que son ramificaciones del vago luego de haber atravesado los ganglios. No hace sinapsis el vago en los ganglios. Las eferencias, por suerte para ustedes, antes de mostrarles el cuadro, siguen a las arterias principales de la aorta, por lo que llevan el nombre de la arteria. Y si se ramifica la arteria, no importa, llevan el nombre de la arteria madre. Y con eso van al órgano. Entonces, fíjate, tengo, por ejemplo, el plexo coronario estomáquico, que sigue la arteria coronaria estomáquica. Pensá, ¿qué irriga la arteria? Es lo que inerva el plexo. Quiere decir que el plexo coronario estomáquico inerva estómago y parte de esófago. El plexo hepático sigue la arteria hepática, inerva estómago, duodeno, páncreas, hígado, vesícula biliar. El esplénico que inerva, siguiendo la arteria esplénica, páncreas, vaso, estómago. El plexo mesentérico superior que inerva duodeno, páncreas, seyunoideum, colon derecho. El plexo diafragmático va a inervar diafragma, el suprarrenal, la glándula suprarrenal, el renal, obviamente, riñones, el riñón correspondiente, plexo espermático, testicular, o testicular, ¿no es cierto?, el testículo, el ovario. Todas estas son las eferencias del plexo que tienen fibras postganglionares simpáticas del plexo más fibras parasimpáticas del vago. Lo aclaro por lo último. El plexo intermesentérico que sale como eferencia solar es solamente simpático. Este se va a reunir a fibras parasimpáticas que forman el plexo hipogástrico, que está situado al lado del recto, y que tiene fibras del parasimpático sacro, y así forma el plexo mesentérico inferior. Este plexo mesentérico inferior va a inervar al colon izquierdo. O sea, el colon izquierdo tiene
de diferente al derecho la parte parasimpática, porque viene del parasimpático sacro, el derecho del vago, pero el simpático todo del solar. Recuerden que lo parasimpático es lo funcional. Así que cuidado con esto. La próxima clase les voy a explicar la parte de venas con las anastomosis portocavas y cava-cava, que son complicaditas, y una generalidad, una integración de linfáticos del abdomen. Se siguen cuidando, mucha suerte, nos vemos.